Hoy es un buen día para Pedro. Ha llegado al final de mes y por fin recibirá su paga por la que ha trabajado tan duro. De esos 3 millones de pesos que Pedro gana, el Estado se lleva el 4% en salud obligatoria y el 4% en aportes a fondos de pensión como mínimo. De aquí a Pedro le restan 120.000 pesos por salud y 120.000 pesos por pensiones, por lo que le queda su salario en 2.760.000 pesos. Luego de estos descuentos por retención en la fuente, Pedro deberá pagar 8.300 pesos. Al final Pedro tiene como ingreso bruto 2.751.700 pesos. Pero, como tiene la obligación de aportar el 1% de su salario bruto al Fondo de Solidaridad Pensional, su salario se reduce en otros 30.000 pesos. Cuando Pedro retire su sueldo de su cuenta de ahorros, se le cobrará el impuesto de 4 por 1000. Así a Pedro le descontarán 10.886 pesos. Ya le quedan 2.710.800 pesos para sus gastos. Es decir, Pedro ha pagado 289.186 pesos solo en impuestos, lo que significa que ha cedido casi el 10% de su salario al Estado sin siquiera haber tocado el primer centavo. Pero esto no acaba ahí. Pedro debe pagar la hipoteca de su casa, que es de 1.300.000 pesos, y el impuesto predial, unos 117.000 pesos mensuales. A Pedro le quedan 1.293.000 pesos. Paga 200.000 pesos de servicios públicos, de los cuales 75.000 pesos son impuestos. A Pedro solo le queda 1.093.000 pesos. Pedro gasta al mes 200.000 pesos en gasolina, de los cuales 60.000 pesos son impuestos. Gasta 40.000 pesos en cigarrillos, de los cuales 26.000 pesos son en impuestos. Gasta en mercado 400.000 pesos, de los cuales 60.000 pesos son impuestos. Paga televisión e internet a una tarifa de 120.000 pesos, de los cuales 19.200 pesos son impuestos. Le quedan a Pedro 333.000 pesos. Para pagar sus impuestos de timbre y rodamiento, Pedro debe considerar 15.000 pesos mensuales. Por su carro, Pedro paga 139.000 pesos de timbre y 17.000 pesos de impuesto de rodamiento, es decir, 156.000 pesos por su carro. Como Pedro no puede sacar su carro todos los días debido al pico y placa, debe gastar 37.500 pesos en pasajes de Transmilenio, de los cuales 3.000 pesos corresponden a impuestos. Pero como la policía de su barrio no funciona bien, Pedro debe pagar 150.000 pesos por servicio de vigilancia, de los cuales 2.400 pesos son impuestos. Pero, como consecuencia del pésimo estado de las vías y a que sus impuestos no son invertidos bien, Pedro debe hacer un cambio de llantas de 200.000 pesos, de los cuales 18.200 pesos son impuestos. Ya cansado de lidiar con el tráfico, la inseguridad, el mal estado de las vías, la corrupción y la justicia ineficiente, al final de la semana Pedro decide relajarse con sus amigos y destinar 150.000 pesos en salir a comer, tomarse unos tragos y salir de rumba, de los cuales 37.000 pesos son impuestos. Al final de mes, Pedro solo queda con 200.000 pesos para ahorrar. Con su salario, Pedro ha pagado más de 722.000 pesos al Estado, lo cual representa casi el 25% de su salario. Pedro está molesto, pues ha trabajado 3 de los 12 meses del año, es decir, 10 horas completas a la semana, solo para mantener a los políticos en los que ni siquiera cree. Y lo peor, ni siquiera ve el fruto de su trabajo, solo inseguridad en las calles, transporte colapsado y caminos llenos de huecos. A Pedro no le queda sino esperar que alguien entienda la tragedia de la clase media, que cada día trabaja menos para sí mismo y más para alimentar la maquinaria del Estado que no para de crecer.